Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la capacitación del día de hoy. Contamos con el expositor David Cogi Jiménez y nos va a conversar sobre el tema audiología ocupacional. David es muy querido para nosotros en la empresa, así que le damos la bienvenida muy cordialmente y vamos a conocerlo un poco más. El doctor David Cogi es audiólogo, egresado de la Universidad de Santa Paula. Tiene certificado por la CAOHC, técnico en seguridad laboral, adaptación de prótesis auditivas para la Caja de Seguro Social de Costa Rica, certificado para la utilización de equipos Neurosoft, asesor certificado de la marca Otometrics y tiene 5 años de experiencia en la implementación de programas preventivos auditivos en diferentes industrias en Costa Rica. Sin más preámbulos, le damos paso al doctor David Cogi. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Espero que todos por el momento me estén escuchando bien. Un Perfectamente. saludo desde San José, Costa Rica. De verdad, Adela, muchísimas gracias por la oportunidad. Agradecerles a Acrópolis. Y bueno, sin más, vamos a comenzar a aprovechar al máximo el tiempo. Cualquier duda, consulta, para que por favor la hagan saber en los comentarios o en las opciones de las preguntas, para Perdón, al final de la presentación podamos aclarar la mayoría de las preguntas. Quiero comenzar con algo muy importante, un poco no tan relacionado a lo que es la audiología ocupacional o al tema a hablar el día de hoy. Es algo referente a los 7 hábitos que debe tener una persona exitosa. Ahora en estos tiempos de COVID, y no necesariamente porque estamos viviendo esta pandemia, esta eventualidad, es cuando debemos aplicarlo, sino en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal. Son 7 hábitos que tal vez muchos los conocen, tal vez muchos no, pero que les sea de bastante ayuda. La primera es básicamente ser apasionado. El ser apasionado nos hace poder ser proactivos, nos hace poder ser creativos, ¿ok? Ese va a ser el primer hábito, llegar a ser apasionado en lo que lleguemos a hacer. El segundo hábito va a ser comenzar con un objetivo en mente. Esto es muy importante. El poder tener o saber lo que vamos a hacer, tener ese objetivo en la mente, nos va a ayudar a poder tener muchísimo más éxito en lo que vayamos a hacer. Como tercer hábito es poner primero lo primero. Debemos organizarnos y tener claro qué es lo primero. Yo creo que las palabras lo hacen simple y no hay mucho que explicar. Simple, el tercer hábito, primero lo primero. El cuarto hábito va a ser el ganar-ganar. El ganar-ganar representa incluso lo que yo ahorita estoy haciendo, poder dar lo poquito que yo conozco a todos ustedes que me están escuchando y viendo, ¿verdad? La idea es que yo gane con todo el feedback que ustedes me puedan transmitir y ustedes también ganen, ¿ok? Entonces el cuarto hábito, ganar-ganar. Por un quinto, va a ser tener el principio de innovar, ¿verdad? Que yo creo que ahorita con estos tiempos mucha gente comenzó a hacer cosas que nunca las hacía, pero fue porque nos vimos condicionados o nos vimos apretados, por decirlo así, por una eventualidad, pero no tenemos que esperar que lleguen esas eventualidades para tener un pensamiento de innovación. Luego, el saber trabajar en equipo, como el sexto hábito. El trabajar en equipo es algo súper importante y en el caso de la audiología ocupacional o en el caso de lo que son las carreras médicas, es muy importante tener esa mentalidad de llegar a hacer un trabajo interdisciplinario, ¿ok? Y por último, y es el séptimo hábito, es afilar la sierra. Es cuestionarnos, es autocalificarnos, es hacer esos últimos detalles para poder dar lo mejor de nosotros y llegar a ser unas personas exitosas en lo que hagamos, en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Espero les haya servido bastante la información de los 7 hábitos y lo logremos aplicar con lo que hoy ustedes van a poder aprender. ¿Ok? Hay algo muy simple y tal vez para muchos se les hace así,
y para otros no, porque en la actualidad nos pueden estar escuchando ingenieros en salud ocupacional, enfermeros, audiólogos, fonoaudiólogos, otorrinos, y dependiendo del área de la persona que nos está escuchando y demás participantes, es tener claro cómo es que nosotros escuchamos y cómo es que el oído está comprendido. Entonces voy a hacer así algo súper rápido de cómo es que está comprendido o cómo es que es nuestro oído. Básicamente está comprendido por tres partes, ¿ok? Lo que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. Estas tres partes, cada una en específico, cumplen una función muy propia y muy importante, ¿ok? Que lo vemos reflejado en los simbolitos, ¿ok? Si nos vamos a ver lo que es el oído externo, todo lo que comprende la parte del pabellón auricular y conducto auditivo externo, como lo ven básicamente cuando vemos la antenita y vemos el megáfono, es porque eso lo que nos hace es hacer una captación de lo que nosotros estamos escuchando, incluso lo que ustedes están escuchando de mí. ¿Ok? En el segundo plano, o después del oído externo, tenemos lo que es el oído medio. El oído medio cumple una función muy importante porque es el encargado de una energía mecánica, lo podemos decir así. Y es donde se encuentran los huesecillos, ¿no? Los tres famosos huesecillos, martillo, yunque y estribo, ¿ok? Esos huesecillos van a hacer posteriormente otra actividad en conjunto con el oído interno, por decirlo así. El oído interno es donde está la cóclea, que va a ser el órgano de la audición, ¿ok? Si pasamos después del oído interno, de lo que está después de la cóclea, lo que normalmente llamamos a nivel retrococlear, viene siendo lo que es el nervio como tal, el octavo par, hasta que ya llega a nuestra computadora, por decirlo así, que va a ser nuestro cerebro, que es al final donde nosotros vamos a hacer toda la integración de lo que estamos escuchando. ¿Ok? Hay muchas partes, esto es un gran tema a hablar, pero así, haciendo un speech súper rápido de qué es y cómo es que funciona nuestro oído. En el caso de la audiología ocupacional, es muy importante que ustedes cuando estén capacitando, cuando estén dando un entrenamiento o incluso cuando ustedes lleguen a promocionar lo que ustedes hacen, logren transmitir esto, logren entender que el por qué es necesario desde la raíz, desde el origen, comenzar a hacer un plan, un programa de conservación auditiva en una empresa, en una finca, incluso en un call center, llámese donde sea, donde haya o no incluso lo que es la exposición al ruido. Voy a pasar acá a la página, la presentación, para definir precisamente eso. ¿Qué es el ruido? ¿O qué llega a ser el ruido para nosotros? El ruido viene siendo algo muy subjetivo. ¿Por qué me refiero a subjetivo? Porque para mí puede ser molesto escuchar la lluvia, ¿verdad? Y si es con mucha intensidad, genera muchísimo más, por decirlo así, ruido o sonido como tal, y para mí se me puede ser molesto, como para hay otra gente que más bien es sumamente relajante, se le puede hacer un sonido relajante. Textualmente lo voy a leer, que es como lo dice la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América, que ese ruido se define como cualquier sonido que puede producir un efecto fisiológico o psicológico indeseable en un individuo o en un grupo. ¿Ok? Entonces aquí es donde hacemos esa correlación de que, como les digo, es algo sumamente subjetivo. ¿Ok? Normalmente, para nosotros poder decir que si es un ruido o si es algo perjudicial o no, depende de los estándares o de las normativas que se rigen a nivel mundial, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok?
Vamos a ver qué es esa evaluación auditiva en ámbitos ocupacionales. ¿Qué es lo que hace un audiólogo o por qué debo contratar a un audiólogo o a un fonoaudiólogo para realizar exámenes en la empresa? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En realidad hacer unos umbrales auditivos aéreos. Vamos a hacer una estimación o vamos a buscar ese umbral auditivo del paciente del cual labora en esa empresa. ¿Ok? Básicamente es una vigilancia, es un control, es un plan lo que estamos haciendo. Ahora, hay que tener muy importante y antes de todo es saber identificar cómo hacer un control de ese riesgo. Recordemos que el riesgo, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, el riesgo que tenemos actualmente es el COVID-19, ¿verdad? A nivel mundial. El COVID es el riesgo, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo principalmente todos? Teniendo el aislamiento social, teniendo el hábito de lavarnos las manos, teniendo el hábito de usar la careta, de usar la mascarilla, etcétera. Todas estas cosas es parte de un control para combatir o para evitar ese riesgo llamado COVID. Si lo pasamos al tema actual, vamos a decir que nuestro riesgo va a ser el ruido, ¿ok? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? Hacer una eliminación de ese ruido. El ruido, en muchos de los casos, no lo vamos a poder eliminar, ¿verdad? Si no lo podemos eliminar, tenemos que hacer una sustitución de lo que nos está generando ese ruido, ¿ok? Si no podemos tampoco sustituirlo, tenemos que hacer un control de ingeniería, ver de qué forma podemos hacer las mejoras en el área para poder tener o reducir lo que es esa intensidad de sonido o de ruido como tal. Si no podemos hacer esos cambios, tenemos que optar por la parte administrativa, ¿ok? La parte administrativa es la encargada entonces de hacer cambios de posiciones. Bueno, persona A se va a ir para donde estaba la persona B o viceversa, ¿verdad? Poder tener ese huelgo o ese cambio de posiciones para que la persona pueda seguir laborando, pero no se siga viendo afectada por ese riesgo llamado ruido. Y por último, que va a ser lo menos efectivo, lo menos recomendable en esa escala que yo les acabo de comentar, es que puedan adaptarle al paciente o básicamente vamos a llamarlo recomendarle al paciente o exigirle al paciente el uso de protectores auditivos o el uso de equipo de protección personal. ¿Ok? Entonces, si me copiaron la idea del COVID, como ustedes ven, el equipo de protección personal que se está utilizando es la mascarilla, la careta, todo esto. ¿Ok? Con el ruido, ¿qué es lo que usamos? Entonces, unos tapones de las diferentes formas que hay, llámese trifásicos, suaves, de los hechos a la medida, o los supraorales, que llegan a ser las orejeras como tal. ¿Cómo nosotros vamos a estimar o cómo nosotros vamos a saber si es necesario poder tener un plan así muy puntual y muy importante en nuestra empresa? En base a lo que nos dicen estas entidades, ¿ok? La NIOSH. Básicamente la NIOSH nos recomienda esta tabla como tal. ¿Qué es la NIOSH? Básicamente la NIOSH es el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. Eso es, ¿ok? ¿Y qué es lo que nos indica entonces? Que si tenemos una persona que labora 16 horas, solamente puede estar expuesto 80, ¿ok? Y así sucesivamente. Si la persona trabaja 8 horas, se le puede permitir laborar a 85 decibeles sin la necesidad de comenzar a hacer un plan de acción, ¿ok? A 4 horas, 90 decibeles, a 2, 95, si es una hora, 100 decibeles, ¿ok? Esto es muy importante tenerlo presente y cuando ustedes lleguen a las empresas poder identificar o preguntar qué
instituto o con qué normativa es la que están trabajando. ¿Por qué? Porque también tenemos lo que es la OSHA, que básicamente la OSHA es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Vemos que llega a ser un poquito más permisible o un poquito más, no tan a favor de nuestros empleados o de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque si vemos que acá nos permite laborar 16 horas a 85 decibeles. O vean bien esto, 8 horas a 90 decibeles. Si vemos a ver qué dice la NIOSH a 8 horas, vemos que son 85, no 90. Entonces, ¿qué quiere decir? Que NIOSH es un poco más a favor, podemos decirlo, de ese paciente, pero en contra de la empresa. Porque si por un decibel se está trabajando con NIOSH y ya nos da 86, ya necesitaríamos, por ejemplo, comenzar a hacer ese plan de acción. Pero si estamos trabajando con OSHA y la persona trabaja 8 horas y está expuesto a 86, no es tan necesario, según lo que nos recomienda la organización, tener ese plan de acción. ¿Ok? Entonces, son las diferentes entidades que nos tomamos para poder regirnos y para poder aplicar esa audiología ocupacional de excelencia que siempre se debe realizar, porque en muchos de los casos dependemos de muchas auditorías, dependemos de que si esos colaboradores no tienen la audiometría, no se puede seguir fabricando. O sea, conozco casos en los que X empresa pidió que hicieran X cosa y si no tienen el examen de audiometría, no se les puede dar ese contrato para que me fabrique tal cosa, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber cuál es la normativa o la organización con la que estemos trabajando. Ya vamos a entrar un poco más en materia de cómo es que debemos de realizar este programa de conservación auditiva. Básicamente existen 4 tipos, o vamos a ver 4, podemos decirlo, tipos de audiometría, en los cuales nosotros nos vamos a basar, y es lo que vamos a ver. Una audiometría de base, una audiometría de seguimiento, una de confirmación y una de egreso o de salida, que básicamente va a ser la última que el paciente se va a realizar dentro de la empresa, ¿verdad? Recordemos que ocupo que ustedes, necesito que ustedes se visualicen en una empresa, ¿verdad? Y que tomen a considerar muchos de los factores que se pueden presentar fuera de un consultorio o incluso como actualmente se están haciendo muchas visitas domiciliarias, fueras incluso del hogar del paciente, ¿verdad? Vamos a ubicarnos en un consultorio dentro de una empresa que posiblemente no nos va a ayudar muchos de los factores o dependiendo de la actividad, llámese, puede ser algo de minería y minería de altura o puede ser alguna fábrica que se encuentre cerca de una carretera muy transitada o pasa que, por ejemplo, muy cerca de un aeropuerto y nos vemos afectados por esas eventualidades. Ok, vamos a ver rápidamente estas 4 audiometrías. Es muy importante que les quede claro esto. Si ustedes logran manejar esto, básicamente podrían realizar lo que es audiología ocupacional, entender el concepto de qué es lo que hacemos. Básicamente la audiometría de base va a ser una evaluación de 500 a 8000 Hz normal. Básicamente se puede llegar a incluir lo que son 250. Se recomienda básicamente hacer ese rango de evaluación para tener una estimación un poco más amplia, ¿verdad? He escuchado de diferentes colegas o indiferentemente del país donde nos estén escuchando, donde no acostumbran tal vez a hacer lo que son las frecuencias medias, 3000 y 6000. Es muy importante llegar a evaluar 3000 y 6000. ¿Por qué? Porque depende. ¿De qué depende?
de que se afecte o no esa frecuencia del ruido. El ruido tiene esa frecuencia en específico que también nos va a perjudicar a nosotros y va a hacer que esas células ciliadas se deterioren y no llegue a ser algo temporal, sino permanente, ¿verdad? A causa de ese sonido, de esa frecuencia de 3000 o 6000 Hz. Si nosotros no realizamos esa audiometría de esa forma, con ese amplio rango frecuencial, se pueden haber falsos positivos que no pudimos haber captado. Y sumamente importante para, por ejemplo, la estabilidad o poder tener una comunicación, que ya es cuando el paciente comienza a decir, escucho, pero no entiendo, o que normalmente necesito que me hablen más fuerte, o los pacientes que ya tienden a ubicarse o a poder localizar el sonido un poco más específico, por precisamente no detectarlo. Y esto es lo que hace la audiometría de base, hacer esa detección. Es muy importante que sea dentro de los 60 días de haber ingresado el personal. En muchas de las empresas incluso no puede ser contratado si no trae la audiometría por un outsourcing, digamos, que venga totalmente de afuera. En muchos de los casos se da así, o si no, tienen un audiólogo de planta o contratan a un audiólogo o un fonoaudiólogo para que tengan que realizar esta audiometría de base, respetando siempre que sea dentro de los 60 días de haber ingresado este trabajador. Básicamente es eso, la audiometría de base. Vemos que en el tercer punto es realizar cuántas veces haya entrado de como ingreso este trabajador. Puede ser que, vamos a decir, un caso hipotético, que Carlos entró el 1 de mayo, ¿ok? El 1 de mayo trabajó solamente 15 días, pero en esos 15 días se le hizo la audiometría el 10 de mayo. Están dentro de los 60 días, sí, ¿ok? Él renunció el 16 de mayo. Listo, se fue de la empresa. Tal vez no llegamos, o a nivel de inversión no le hicimos la de egreso, o sea, la de salida, porque básicamente el examen todavía tiene una validez constante o real en un tiempo considerable, como para decir, bueno, es que a tal persona le pasó tal cosa en esos 15 días que laboró. Pero si Carlos vuelve a entrar el 19 del mismo mes, digamos ahorita de mayo, es necesario volverle a hacerle nuevamente la audiometría de base. Y así es como nosotros la debemos de titular. Esto básicamente consiste en esto, en titular, en ponerle el nombre a la audiometría, porque básicamente la metodología va a ser exactamente la misma. La metodología me refiero a la búsqueda de ese umbral. Lo que va a variar es en el tiempo y por qué debemos de repetirla o por qué no debemos de repetirla. Entonces, vemos que básicamente no es necesario llegar a que el trabajador esté reingresado a vigilancia de la salud auditiva y tenga una audiometría del programa de vigilancia de la salud en un periodo no mayor a un año. Podrá ser esta última audiometría utilizada como audiometría de base. ¿Ok? Estos son en los casos, ¿verdad?, que se tome en un estudio previo con el médico de empresa y con los de salud ocupacional, de que si, como les digo, que si todavía tiene el periodo de validez o no. ¿Okay? Luego pasamos a lo que es la audiometría de seguimiento, que vemos que ya básicamente no es anual, o dentro de esos, no debe realizarse, perdón, dentro de esos 60 días, sino a los 6 meses y a los 12 meses. Básicamente es una audiometría semestral, lo podemos decir así, exactamente en el mismo metodología de búsqueda de umbral, llámese el de Hudson Wesley, por ejemplo, y igual en el mismo rango de frecuencias. Los resultados se deben comparar con el audiograma de base o con la última audiometría de seguimiento o de confirmación según corresponda. Ok, la idea de esto es poder tener esas variaciones que el paciente puede ir presentando en el transcurso del tiempo. Ok, básicamente es eso en lo que consiste la audiometría de seguimiento. Luego tenemos
lo que es la de confirmación. La de confirmación, si ya nos dimos cuenta que ese paciente tiene la pérdida auditiva, que nos dimos cuenta en la audiometría de base, ¿verdad? En la audiometría de base fue cuando nos dimos cuenta que el paciente tenía la pérdida. Lo evaluamos a los 6 meses, ¿ok? Posterior a eso tenemos que hacer una audiometría de confirmación. ¿Y qué es la diferencia? Que esta audiometría de confirmación se recomienda hacer ya dentro de una cabina sonoamortiguada para poder tener esa estimación nuevamente de ese umbral. Con la misma metodología, con el mismo incluso audiómetro y demás, simplemente dentro de una cabina. Esta va a ser el examen de confirmación o la audiometría de confirmación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pacientes entonces que con la audiometría de base, con la primera que debemos hacer, pasa la prueba? Porque recordemos que el resultado de una audiometría de tamizaje o indiferentemente como se llame en el país de ustedes, llega a ser pasa o no pasa, ¿verdad? Básicamente es un tamizaje, es una audiometría de rastreo. En los pacientes que entonces en nuestro examen de base pasó la prueba, debemos evaluarlo anualmente. En los que no pasó la prueba, valorar semestral o sí anualmente. Y seguir con las recomendaciones, como les digo, de una audiometría de confirmación. Y la audiometría de egreso, que es entonces cuando el paciente ya sale de la empresa para más que todo tener una justificación. No, Carlos, usted cuando salió de la empresa, usted estaba así, ¿verdad? Porque muy posiblemente alguien se quiera poder abusar o básicamente justificar en que no, Carlos adquirió la pérdida auditiva en la empresa A y no donde actualmente labora. Y este examen nos serviría para poder decir, no, usted quedó de esta forma, ¿ok? Entonces es muy importante, no en todos los lados se utiliza. ¿Por qué? Porque obviamente esto tiene un costo adicional, es un examen más adicional. Si ya en muchos de los casos el operario ya va saliendo de la empresa, más bien que es un gasto, ¿verdad? Entonces, generar un gasto mayor en muchas de las empresas no se realiza, pero obviamente dentro de nuestro trabajo, de una buena práctica, se debe realizar y recomendar, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son esas recomendaciones técnicas para realizar una audiometría para una vigilancia. Vamos a ver esos procedimientos audiológicos y los requisitos técnicos que debemos tener. Normalmente, antes de hacer cualquier cosa, yo pienso que la mayoría de los audiólogos o fonoaudiólogos, nuestra herramienta va a ser nuestro otoscopio, ¿verdad? La otoscopía va a ser algo que no la podemos evitar, no la podemos tratar de no hacer. Es algo que se debe hacer sí o sí, aunque venga referido, ¿verdad? Indiferentemente también hay que respetar lo que son los básicamente lineamientos o leyes o lo que rige el colegio en el lugar en específico donde se viva, ¿verdad? Pero es algo sumamente importante porque es lo primero que nosotros vamos a, o que se va a poder ver afectado posteriormente, ¿verdad? En los casos que tenga algún grado de cerumen, que tenga alguna infección, que logre tener alguna ruptura de la membrana timpánica, que pueda tener alguna parte, digamos, lacerada del conducto auditivo externo, a causa incluso del tapón o del equipo de protección personal que se esté utilizando en ese momento. Todo esto a partir de ahorita, dentro del programa se tiene que evidenciar, ¿verdad? Y la forma más fácil de evidenciarlo es en una tabla, ¿verdad? Ustedes, y mi recomendación es que dentro de un Excel o dentro de la plataforma con la que mejor estén familiarizados, es que pongan exactamente el título otoscopía, puedan poner entonces todo lo que es cómo se encuentra el pabellón auricular, todo lo que es la oreja como tal,
cómo se encuentra lo que es el conducto auditivo externo y cómo se encuentra o cómo logramos visualizar lo que es la membrana timpánica. Y de esa forma tener ese reporte y poder tener evidenciado, en este caso de la otoscopía, perdón, lo que estamos encontrando, para así poder tener esa justificación con los reportes a entregar a la empresa. La preparación previa, ¿verdad? Básicamente se recomienda hacerla con el paciente sentado. Simplemente se le dice al paciente que se esté tranquilo, se le va a revisar su oreja o su básicamente pabellón auricular y con el otoscopio encendido vamos a hacer en los casos que sea un adulto, ¿verdad? Porque vamos a suponer que estamos trabajando en un ámbito ocupacional, vamos a traccionar hacia atrás y hacia arriba en los casos que son los adultos y no está más de más decir que en los niños siempre hacia atrás y hacia abajo. Esto con la finalidad de poder tener una mejor visualización de lo que es esta prueba como tal, ¿ok? Entonces, básicamente es eso, consiste en esa preparación previa. Yo creo que todos estamos bastante familiarizados con una otoscopía. Una otoscopía es sumamente importante realizarla. Se me escapó algo que ahorita me acabo de recordar, es lo del equipo interdisciplinario. En muchos de los casos, el médico ocupacional ya nos puede dar básicamente una estimación, por decirlo así, de cómo es que han estado esos casos de esos pacientes, por ejemplo, que son de otitis o que tienen mucha producción de cerumen, o que incluso son de pacientes que constantemente están con escamación en el conducto auditivo externo. Entonces, este equipo interdisciplinario, que obviamente no solamente es el médico ocupacional, sino también vamos a encontrar lo que son los terapeutas físicos, vamos a encontrar lo que son los terapeutas respiratorios, los optometristas, el psicólogo, el nutricionista y dentro de ese grupo interdisciplinario vamos a estar nosotros. Cada uno de ellos va a estar tratando el riesgo en específico de cada profesión como tal, ¿verdad? Por ejemplo, el terapeuta físico en la parte de ergonomía, en la parte de las posiciones, en cómo se vayan a alzar o hacer la tarea que tenga el personal a cargo, ¿ok? Fue un breve paréntesis que es algo bastante importante a recordar y también como estrategia para si están pensando en hacer este tipo de cosas, poder aliarse a ese tipo de profesionales para poder tener un efecto diferenciador de la competencia o poder brindar un mejor servicio y de esa forma verse beneficiados todos. Como les decía, el cuarto hábito, ganar, ganar, ¿ok? La evaluación visual, básicamente es repetir lo mismo que les estaba comentando. Ahí pueden leerlo, pero por cuestiones de tiempo voy un poquito más rápido. Los resultados, los hallazgos igual, ¿verdad? Se deben documentar. Por ejemplo, por razones de bioseguridad, la audiometría también puede ser pospuesta en caso de inflamación o algún problema en el oído externo. Sabemos que cuando el paciente tiene lo que es la otitis, no se puede realizar. Cuando tiene sangre, tampoco se puede realizar. Cuando el oído simplemente le está supurando, no podemos realizar una audiometría, ¿ok? Por razones de bioseguridad. Si entramos en el tema igual de umbrales aéreos, de la detección de estos umbrales aéreos, simple, yo creo que ya lo hablamos bastante, la detección de estos umbrales para poder determinarlos. La preparación previa, esto es muy importante. Yo les aconsejo que puedan hacer un machote, un papel, donde ustedes les entreguen los requisitos o básicamente las restricciones, vamos a llamarlo así, que deben tener estos pacientes o estos operarios. Muy importante, ¿verdad? Que tenga un reposo previo de al menos 12 horas, porque podemos obtener fatigas auditivas
que son, no son permanentes, sino son cosas temporales. Debe presentarse 5 minutos antes de la prueba. Por experiencia, hacer audiología ocupacional es bastante cansado, suele ser bastante agotador, y es muy importante tener entonces eh, esa fluidez, ¿verdad? Y hacer una agenda de cada 5 minutos cada paciente, ¿verdad? Con el fin de poder tener un flujo y que no llegue a pasar de que nos quedamos una hora aquí esperando que el operario llegue y no llegan 10 de un solo, ¿verdad? Nos genera estrés, genera que no podamos hacer bien las cosas. Luego comienzan ellos entre hablar, comienza a haber ruido en donde estamos realizando el examen y no nos ayuda, ¿ok? Entonces, manejar ese tiempo nos ayudaría a tener un mayor orden de lo que se esté haciendo. Es totalmente mentira, o sea, cuesta mucho que el operario se le diga salga, ya sale, ¿verdad? Se puede ir para la soda, se va para el baño, se quedó hablando con alguien. El jefe o el líder de planta le dice, no, hasta que me termine el lote tal, se puede retirar y también nos va a ir atrasando a nosotros. Pero hay muchos factores, pero la recomendación es que cada 5 minutos estén agendados estos pacientes. Se debe retirar cualquier tipo de anteojos, adornos en la cabeza. Es muy común ver que estos tipos de operarios anden radios, que anden intercomunicadores. Todo eso se lo tienen que quitar, ¿verdad? Es muy común, tal vez uno en la práctica se metió el operario con el radio, está uno haciendo la audiometría y suena el radio, ¿verdad? Otra vez, va de nuevo. Entonces son cosillas muy importantes a el radio, no sé, bueno, nosotros acá le decimos radio, yo sé que tiene varios nombres, pero la forma de comunicarse entre ellos. Por opciones igual de higiene, retirar el cabello de los auriculares, del pabellón auricular y además pues para hacer una buena práctica. Y el examinador debe fijar los auriculares para asegurar el sello apropiado y un ajuste confortable. Se deben instruir a los trabajadores de no tocar los auriculares. Es muy normal que ellos se lo logren colocar mejor, ¿verdad? Pero lo ideal es que no se lo toquen, porque puede haber alguna alteración en ellos. Si el audiómetro es operado manualmente, él debe estar claramente visible por el examinador, pero no debe ser capaz de ver el panel de control del audiómetro. En estos casos, en los casos ocupacionales, encontramos muchos pacientes, muchos operarios simuladores. Ese es el nombre que, como nosotros lo titulamos, el paciente que tiene miedo de que si sale alterado, me van a despedir, de que si sale alterado, le van a reducir el salario, de que si sale alterado, sí, simplemente ellos piensan que los van a despedir y comienzan a mentir, comienzan a simular de que no tienen una pérdida auditiva, ¿verdad? Pero para nosotros es muy fácil poder determinarlo siempre y cuando el paciente no esté viendo nuestro panel de control, perdón, o nuestra manipulación del audiómetro. Entonces la forma más fácil es colocarlo de espaldas o de medio lado y que el audiómetro obviamente no tenga una visualización del mismo operario, ¿verdad? Proceder con las indicaciones del trabajador que se detallan a continuación. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Cómo se realiza, va a escuchar unos tonos, cada vez que escuche el tono, me responde estipando el botón, en el caso que el audiómetro tenga un push button, o levánteme la mano cada vez que suena el pito de la donde lo esté sonando, de la donde lo esté escuchando, indiferentemente de que si suena muy, muy bajo o que si suena muy, muy alto, ¿ok? Cada vez que lo escuche, levanta la mano. Instrucciones básicas, ¿verdad? Básicamente que se hacen cuando se hace una audiometría de rastreo o una audiometría incluso clínica, ¿no? Pero cuando estamos obteniendo o estamos buscando los umbrales aéreos. Esa es la normativa, ¿verdad? Que se usa para hacer una familiarización con el paciente, o el método de Hodgson-Wesley, ¿verdad? Vamos a hacer incrementos de 10 decibeles y descensos de 5 decibeles, siempre comenzando en la frecuencia de 1000 Hz hasta las frecuencias agudas, 8000 sea el caso,
y posterior a las frecuencias graves. Siempre con esa estimación, ¿verdad? Comenzando en 30, si no responde, pasamos a 50, si no responde, pasamos a 70, ¿ok? Sí, y de esa forma ir obteniendo ese umbral auditivo, que es lo que queremos, ¿ok? Tener en consideración, ¿verdad? De eso, no tener muy pulsado lo que es el tono para evitar que el paciente esté, ya sé que ya sigue o ya sé que no está sonando porque ya tengo medido el tiempo, hacer ese tipo de variaciones, pero tampoco tomárselos muy continuos, precisamente para evitar ese tipo de pacientes emuladores. Los resultados y los hallazgos los debemos evidenciar igual en un Excel, haciendo, obviamente, previo a esto, existió una historia clínica y una anamnesis muy importante en audiología ocupacional, porque debemos saber claramente lo que es la fecha de nacimiento, la edad del paciente, normal el sexo, lo que es también todo el historial previo al lugar donde laboraba. Si Carlos trabajaba en la empresa A o trabaja en la empresa A, anteriormente a la empresa A, ¿dónde trabajaba? Ok, trabajaba en la empresa B. ¿Qué pasa con esa empresa B? ¿Qué debemos de preguntar? El nombre de esa empresa, cuánto tiempo laboró en esa empresa, algo muy importante, si usó o no equipo de protección personal en esa empresa y si le llegaron a hacer o no algún examen auditivo, ¿verdad? Nosotros también poder ir teniendo una estimación o que el paciente nos cuente. La historia clínica en audiología ocupacional es sumamente importante, pero también es un tema bastante amplio que no nos alcanzaría el tiempo tampoco para poder tener esa paciencia o esa metodología, ¿verdad? Normalmente es algún machote ya estandarizado que se utilizan, como les digo, este tipo de preguntas: cuánto tiempo lleva laborando en la empresa donde se le está realizando la audiometría o exactamente donde fuimos contactados o donde estamos haciendo las evaluaciones, si usa o no protectores auditivos en esa empresa, porque puede existir el caso que se le decidió hacer algún administrativo o al líder, que el líder en realidad está dentro de la planta, pero solamente sale cuando necesita hacer algo en específico, pero él tiene su cubículo totalmente aparte, aislado, o sea, a un nivel de ruido controlado. Es un paciente que no usa como tal los protectores auditivos las 8 horas o las 12 horas o las diferentes horas en las cuales pueda estar laborando este operario, pero sí lo usa eventualmente. Entonces, igual todo esto, evidenciarlo para poder presentar el informe o lo que es básicamente el reporte. Los requisitos técnicos de los audiómetros, básicamente igual es esa normativa, es una norma homóloga a la IEC 645-1 2001 y a la ANSI. Es muy importante que exista un control o una calibración funcional, que es el nombre como tal, de hacer un checklist de que si, ok, vamos a revisar el audiómetro previo a, por supuesto, hacer las evaluaciones, que las perillas estén bien, que los cables estén bien, que el audiómetro físicamente se encuentre bien. Y por supuesto, ya en la parte funcional, que suenen bien, que si apretamos el botón derecho, suene en el auricular derecho. Si estripamos el izquierdo, suene en el izquierdo, que si hacemos variaciones de intensidad, se logremos identificarlas y obviamente que el audiómetro tenga su certificación de calibración por el técnico, el ingeniero, el biomédico, el ingeniero en salud, en el ingeniero encargado de poder hacer estas calibraciones como tal. Si no tenemos una cabina, que la cabina también es necesario llegar a calibrar, estos van a ser básicamente los valores de nivel de ruido máximo a los cuales nosotros vamos a poder hacer una audiometría sin cabina, ¿ok? Esto depende mucho de una estimación
en muchos de los casos una técnica no certificada, pero considerable, es poder hacerlo con un sonómetro de teléfono. No es, como les digo, lo que se debe hacer, pero en muchos de los casos las empresas tienen el sonómetro, los diferentes tipos de sonómetros, ¿verdad? Dentro de ellos vamos a contar el sonómetro tipo 0, 1, 2 o 3, que normalmente el que más usamos es el 1. El 2 es más que todo para una toma de medidas generales. Dependiendo de cuál sea el tipo, igual nos podemos llegar a dar una estimación y poder aplicar esta tabla, ¿verdad? Este criterio de normas o de balances dependiente, o sea, para poder tener ese ambiente controlado y poder realizar esa audiometría sin la cabina, ¿ok? Van a ser esos los requisitos técnicos a considerar como tal de importancia en hacer audiología ocupacional. Nosotros recomendamos lo que es este equipo como tal, como audiómetro. Es un audiómetro sumamente portátil, es un audiómetro muy ligero, es un audiómetro digital, como lo ven básicamente. No tiene ningún tipo de perilla, no tiene lo que es algo físico donde lo podamos modular, simplemente es una pantalla touch de dimensiones muy chiquitas. Podemos decir que básicamente llega a ser como mi teléfono, o sea, es algo sumamente, incluso un poco más corto. Como les digo, con pantalla táctil, recargable, donde ustedes pueden realizar la audiometría en la consola o mediante un cable de USB conectarlo a su computadora y con el software que incluye el equipo poder hacer audiometrías en la computadora, ¿ok? Modulando el audiómetro en el teclado de la computadora, normalmente con la flecha, respondiendo con S, presentando el tono con el slash, con el espacio, y es muy sencillo, muy amigable. Además nos ayuda a tener un reporte del índice de pérdida auditiva, que él automáticamente lo hace. Igual es un audiómetro muy accesible para comenzar a hacerlo, es bastante económico en base a la competencia o a diferentes marcas que hay en el mercado. Y además considerar que viene con ese tipo de auriculares, los TH45. Es bastante la atenuación de ellos, y lo cual nos hace poder tener o hacer una mejor práctica de lo que estemos realizando. Al final, cualquier cosa me pueden preguntar referente a lo que son los equipos, o este equipo en específico. Pueden escribir ahí al comentario y se les puede mandar la información para que puedan cotizar o preguntar más afín del mismo equipo. ¿Ok? ¿Qué es básicamente el PAIR y qué es lo que entonces vamos a decir, la consecuencia de esa causa? Va a ser esta patología, una pérdida auditiva inducida por ruido, que va a ser, que tiene la capacidad de dañarse por la intensidad del tiempo si no aplicamos la tablita que al inicio les enseñé, que nos recomienda NIOSH y OSHA. Y si no hacemos esas recomendaciones, si no aplicamos al pie de la letra, también lo que es el control del riesgo que les mencioné al inicio, el paciente va a terminar siendo un candidato de una pérdida auditiva inducida por ruido. Es algo simple, es una patología de oído interno, de origen o de causa por exposición a ruido. La etiología, ¿verdad? Depende de cómo sea ese tipo de ruido. Hay muchos tipos de ruido. No es lo mismo estar trabajando o el ruido al que está expuesto el que monitorea lo que son los aeropuertos o al operario que, por ejemplo, está en una textilera haciendo ropa, o al operario que está en un cuarto limpio haciendo catéteres, etcétera, ¿verdad? O en un mecánico, por ejemplo. Son diferentes ruidos a los cuales están expuestos y esa va a ser las razones. Y la pérdida básicamente va a tener dos características: un trauma acústico agudo o uno crónico.
¿De qué depende? Básicamente de que si es de momento o si va a ser algo continuo. El agudo, ¿verdad? Va a ser básicamente algo que surgió en el momento. Vamos a llamar un disparo, la explosión de una llanta, la máquina se rompió la cadena, pegó en algo y causó un ruido bastante notorio, vamos a decir, superior, por ejemplo, a los 145 decibeles, que a tal punto puede llegar a pasar la ruptura de esa membrana timpánica. Son pérdidas normalmente que son unilaterales, dependiendo de la atenuación que sabemos que tiene nuestro cráneo, de si es o no bilateral, alguna luxación de una cadena osicular, un daño de los estereocilios, básicamente eso depende de la frecuencia al cual fue esa detonación o ese ruido como tal. El escotoma, ¿verdad? Ahora más adelante vamos a ver un claro ejemplo, y un acúfeno. Los pacientes que tienen o están expuestos al ruido, la probabilidad de que tengan acúfenos es enorme, porque bien sabemos que el acúfeno se presenta por una fatiga auditiva. Yo creo que casi la mayoría de todos, bueno, cuando podíamos salir y disfrutar en algún centro o en algún concierto, en algún evento, donde estuvimos constantemente expuestos a ruido, salimos con ese zumbido, salimos con esa sensación de escuchar el grillito o diferentes modulaciones que pueda presentar el acúfeno en específico. Y el crónico, básicamente, es algo que es por la constante exposición al ruido, ¿ok? Y es donde entonces aparece esa aparición de la fatiga auditiva. Es un paciente que igual va a tener un escotoma bilateral, acá sí va a ser muy común, es casi que la clave para nosotros poder identificar que sea una pérdida auditiva inducida por ruido, en el caso si lo subdividimos, y hacer un trauma acústico crónico, ¿ok? Voy a ir más rápido para poder avanzar. Va a existir esto, ¿verdad? Lesiones de las células ciliadas externas, lo que le da el sostén a esa estructura nerviosa como tal. Van a haber muchas alteraciones que se van a ir viendo en esa parte específica como tal de la cóclea, ¿verdad? Existen estos tipos de fases que normalmente es común ver, de un periodo de adaptación, algo leve, algo moderado y algo severo, donde comienzan a presentar estos tipos de escotoma en estos pacientes, en un grado bilateral, como les comento. Básicamente, ¿cuáles son las pruebas que debemos realizar y que son muy importantes y qué es lo que vamos a obtener? Una hipoacusia neurosensorial. La pérdida auditiva inducida por ruido no es conductiva, no es mixta, es algo meramente neurosensorial, siempre y cuando, ¿verdad?, posterior no exista, por ejemplo, una combinación de una otitis y un paciente que efectivamente tenga algo de origen ocupacional, porque entonces sí se nos va a llegar a hacer algo mixto. Pero la característica, si sacamos aparte, obviamente, todos esos factores secundarios a esta patología, va a ser de origen neurosensorial. Bilateral simétrica, con un predominio principalmente en esas frecuencias 3000 y 6, y con una recuperación en la frecuencia de 8000. Un paciente con baja discriminación. Si nos pasamos a la parte de la impedanciometría, va a ser un paciente con un timpanograma tipo A, pero por ejemplo, si retrocedemos a las dos presentaciones anteriores donde decíamos que el paciente puede tener una luxación de la cadena osicular, es el paciente que no va a tener un timpanograma tipo A de Yerger, ¿verdad? Sino vamos a ver una amplitud en esa respuesta de esa membrana y vamos a obtener una curva AD de Yerger, ¿ok? Un reflejo acústico estatoidal, depende del rango de pérdida auditiva. Recordar que el reflejo acústico nos aporta mucho a poder tener esa estimación de ese umbral en específico, recordando, ¿verdad?, que normalmente lo que evaluamos es 500, 1000, 2000 y 4000. Intolerancia a ruidos intensos, que en la presentación pasada decía algiacusia,
o hiperacusia. Son términos muy comunes de que el paciente le molesta tener ese ruido, llámese el televisor a 5 rayitas, que por ejemplo para mí y que para la mayoría de nuestro entorno puede ser normal, pero para esta persona le va a ser súper molesto, súper incómodo. Normalmente vemos donde aparecen lo que son los acúfenos y en muchos casos y no tan casos, dependiendo mucho de qué tipo de labor incluso haga la persona, o ver pacientes con lo que es vértigo, ¿ok? Un claro ejemplo ahí de una audiometría clínica tonal y ver también lo que son los efectos no auditivos del ruido sobre el ser humano. Lo que es el bajo rendimiento laboral, van a ser pacientes que no tienen un buen rendimiento laboral, que no tienen que tienen insomnio, ¿verdad? Que les cuesta mucho dormir, tienen dolores de cabeza, tienen cansancio, tienen problemas de concentración, tienen dilatación de las pupilas, tienen aumento de la frecuencia respiratoria, tienen ansiedad, tienen disminución de la agudeza visual. Son muchos factores no auditivos que son muy importantes, que si controlamos ese riesgo, todo este montón de cosas nosotros le vamos a evitar al paciente que tenga, ¿verdad? Obviamente existen muchas cosas para poder tratar estos tipos de efectos no auditivos, pero lo que queremos que es evitarlos, eliminarlos, ¿ok? Y eso depende de nuestra labor, de nuestras funciones, de nuestras responsabilidades como profesionales o como los encargados de salud ocupacional en referirnos, en consultarnos, en básicamente optar por hacer estos exámenes y estas evaluaciones tan importantes para los operarios con exposición a ruido. Esto es simplemente como un esquema de cómo es que pasan esos trastornos básicamente o esas alteraciones en un camino directo, ¿verdad? O en lo que son alteraciones comunicativas y respuestas cognitivas y emocionales. Como vimos, son pacientes con insomnio. Es muy importante que el paciente logre tener una cadena o un ciclo de sueño bastante puntual y específico, porque van a ser pacientes que de verdad les va a costar mucho dormir y en muchos de los casos son en empresas donde trabajan trabajan de noche y ese ciclo de sueño se puede llegar a interrumpir muy crítico y poder causar muchísimo más efectos en ese paciente. Para ir terminando y básicamente ir pudiendo aclarar las dudas que pudieron haber surgido en la presentación. Como conclusión, ¿verdad? El oído es más sensible en el rango de frecuencias de lo que son de 1 a 4. Son frecuencias las conocemos como frecuencias medias o frecuencias del habla. Y son las frecuencias que debemos cuidar todas las frecuencias, por supuesto, pero es muy importante tener claro esto. Los ruidos cuyas frecuencias oscilan entre 2 y 3 acarrean mayor pérdida auditiva y son los que están más presentes en ruidos industriales. Pero esto es muy subjetivo y muy dependiendo de la actividad de la empresa, ¿verdad? No podemos como que decir que es 2 y 3, puede ser 4, puede ser 6, para que quede claro, ¿verdad? Depende mucho de la actividad, pero sí es muy común encontrar también en 2 y en 3. Los ruidos por debajo de los 85 decibeles no generan pérdida auditiva inducida por ruido, pero sí puede generar muchos de los factores no auditivos, ¿verdad? Y siendo un caso, por ejemplo, de un paciente con hiperacusia. Y el efecto que ocasiona el efecto que ocasiona el ruido disminuye la capacidad de atención y el aumento de tiempo de reacción, lo que favorece el aumento de errores y aumento de accidentes de trabajo. Esto es muy importante y creo que los días sin accidentes en una empresa son de aplaudir. Cuando uno llega a una empresa y uno ve que dice, no sé, 500 días sin accidentes, uno dice, wow, qué buen control de ese riesgo,
de ese plan de prevención que tiene la empresa, a cómo puede ser que día a día pasan accidentes en diferentes empresas. Y bueno, yo creo que las recomendaciones, ¿verdad? Esto es muy importante, hacer las mediciones de ruido con el profesional afín, llámese el ingeniero de seguridad laboral que tenga la especialidad y que tenga la experiencia en llegar a hacer mediciones de ruido. Recordar que existen muchas herramientas, equipos, el sonómetro, el dosímetro, son cosas que se utilizan para poder hacer estas mediciones de ruido. Facilitar la protección auditiva, muy importante, no escatimar, no evitar, facilitar la protección auditiva. Normalmente la ficha técnica del protector auditivo va a indicar cuál es el tiempo de utilidad o de funcionalidad de ese protector. Entonces es muy importante que esté a mano el poder cambiarlos, porque es muy común llegar a una empresa y le pregunta a uno, ¿y cuánto tiempo tiene su protector auditivo? Año y medio. Wow. O sea, imagínense que ya no está cumpliendo con el nivel de atenuación que debe cumplir ese protector auditivo como tal. Audiometría de control, ya sabemos que debemos hacer una audiometría de base, una audiometría de seguimiento, una audiometría de confirmación y una de egreso, ¿sí? Las charlas informativas, sumamente importante tener información en las pantallas, tener información física, habladores, documentos, flyers, lo que sea, y estar en constante comunicación. Siempre es importantísimo estar recalcándole al operario que debe lavar los protectores diariamente, que debe guardarlos en un lugar de buen almacenaje o en un lugar limpio, que debe cambiarlos, como les digo, cada 3 meses, cada mes, dependiendo de lo que la ficha técnica diga. Y la colocación, ¿verdad? Algo sumamente importante, que es lo primero que se debe hacer, es enseñarle cómo es que debe ir colocado ese protector auditivo. Normalmente yo les recomiendo que lo hagan, que se tomen el tiempo, porque lo que está bien, estamos haciendo audiometrías, pero recordemos cuál es el primer paso de ese control auditivo, y es hacer la eliminación. Y queremos que no pase que el paciente llegue a tener una pérdida auditiva inducida por ruido. Le podemos dar los protectores auditivos al paciente, le podemos dar el equipo de protección al paciente. Y vuelvo al tema de moda. Me dan la mascarilla, pero la mascarilla yo me la paso tocando con la mano. La uso a la mitad de la nariz o de la nariz para abajo. Me la dan y la guardo en la primer bolsa que me encuentro. Son temas sumamente importantes de aclararle al operario de cómo debe usar ese equipo de protección personal. Y es simple, simplemente indicarle al paciente, pase su mano detrás de la cabeza, jale la oreja, abra la boca e introduzca el protector auditivo en el caso que sea trifásico, que sea duro. Si es de los suaves, normalmente amoldarlo, igual hacer la acomodación básicamente de lo que es el conducto auditivo externo y hacer la introducción del protector suave. Y si es hecho a la medida, muchísimo mejor, siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad y, por supuesto, de normativas. Eliminar o trabajar en la fuente de ruido, ya lo vimos, organizar las rotaciones, la parte administrativa y tener el plan de conservación auditiva siempre actualizado anualmente o independientemente de cuál sea el protocolo a utilizar en la empresa donde estemos utilizando, donde estemos básicamente aplicando nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces yo creo que con esto estaríamos terminando. Espero les haya servido bastante y de gran ayuda para todos, para todas y todos. Listo. Hola, muchas gracias, David. Excelente exposición. Sí, tenemos consultas y a quienes quieran hacer más consultas pueden realizarlas en la opción que encuentran en la parte de abajo de la pantalla donde dice preguntas y respuestas. Pero vamos a atender las que ya tenemos. Aquí nos dicen, ¿qué tiempo recomiendas dedicarle a cada paciente en la evaluación ocupacional?
Ok, normalmente la empresa nos va a decir, David, me urge que el paciente salga de su consulta porque tiene que ir a producirme 1000 medias. O necesito que me vaya a producir 100 mascarillas. O sea, por ejemplo, trayéndolo al tema de moda. Eh, Aquí nos queda decirle al encargado de salud ocupacional o al administrador, con mucha educación, con mucha estrategia, necesito un tiempo para poder atender a este paciente y vamos a decir que pues se puede considerar unos 10 minutos como mínimo, ¿verdad? Si es una audiometría de base, cuando uno va agarrando un rol en la empresa, uno va conociendo los pacientes, ¿verdad? Va a ser un paciente, al menos yo tengo pacientes que ya he visto, sí, como tengo 5 años de estarlos valorando. Entonces yo ya básicamente sé y también me estoy quitando esa previa, porque si es muy importante, como les dije, preguntar al paciente antes de trabajar en A, si trabajó en B y C, dígame cómo fue ese trabajo, ¿verdad? ¿Cómo fue esas cosas? Entonces pueden haber momentos y pacientes donde lo vamos a hacer súper rápido y pueden haber pacientes donde nos vamos a poder necesitar más tiempo. Por ejemplo, si el paciente tiene un umbral perfecto, ¿verdad? Y no tenemos que hacer esa búsqueda de umbral, van a ser pacientes que incluso en 2 minutos pueden ya estar afuera, pero sí un tiempo de 10 minutos considero para poder hacer una buena práctica. Gracias. A ver, tenemos otra consulta por aquí. Buenas tardes. ¿En qué momento se realiza la audiometría de confirmación? ¿No se evalúan vías óseas ni la audiometría? Ok, cuando posterior a esa audiometría de confirmación, ok, va a ser solamente vía aérea. Cuando ya tenemos esa audiometría de confirmación, que fue lo que en ningún momento comenté en la charla, porque eso no, sí pertenece al plan de conservación como tal, pero ya estamos entrando a una segunda fase, que es poder determinar y darle un diagnóstico al paciente. ¿Ok? Ese diagnóstico al paciente se lo vamos a dar en la audiometría clínica, que es la que la persona que escribió está refiriendo, ¿verdad? Una audiometría clínica completa, vía aérea, vía ósea y luego audiometría. ¿Cuál va a ser el tiempo que tenemos? Básicamente un mes. Un mes va a ser lo prudencial y lo correcto que tenemos la audiometría de confirmación. Ok, va a ser un paciente que va a ser agendado para hacer una audiometría clínica y posterior a esa audiometría clínica, teniendo ese diagnóstico, saber si es necesario o no la rehabilitación auditiva por una prótesis, un audífono, independientemente de cuál sea el grado de pérdida auditiva y, por supuesto, dependiendo mucho de todos los factores que se ven afectados cuando un paciente es candidato a prótesis auditivas o audífonos. Gracias. Vamos con la siguiente consulta. ¿Cuál organismo internacional recomienda para el diseño de un programa? Ok, básicamente, al estar la NIOSH a favor del paciente, se recomienda más que sea NIOSH, el instituto o la organización, para poder tener una mejor práctica. Pero en muchos de los casos, lastimosamente, no somos nosotros quien lo elegimos, sino van a ser las empresas transnacionales que ya tienen estandarizado, o sea en Costa Rica, República Dominicana, México, Colombia, que utilizan OSHA porque esa es la normativa que ellos utilizan. Y no solamente es en el tema de audiología, ¿verdad? Sino son en todos los demás temas, en iluminación, en estrés térmico, en la parte de ergonomía, todo eso, porque son las organizaciones que rigen esas normativas. Pero la recomendación es que sea NIOSH. Gracias. Por aquí, ¿cuál sería el diagnóstico o resultado que se debe colocar en una audiometría ocupacional en caso normal o patológico? Ok. Normalmente la respuesta es pasa, ¿verdad? Si el resultado es normal. Normal, nunca me ha gustado decirlo así, porque para mí puede ser normal tomar mucha agua y para vos, Adela, no puede ser normal tomar mucha agua. Yo sé que sí tomas mucha agua, pero bueno, de un tiempo para acá. Pero, por Lo ejemplo, intento. exacto.
La palabra normal yo evito usarla. Entonces lo normal sería poner paciente que pasa la prueba, entre comillas, con sensibilidad auditiva normal, ¿verdad? Porque si estamos determinando que tiene una sensibilidad auditiva normal. Y el paciente que es patológico, que tiene un rango mayor a los 25 decibeles, vamos a decir que es un paciente que no pasa la prueba, que refiere la prueba. Ok, vamos a la siguiente consulta. A ver, por aquí nos dicen, ¿es común tener hipoacusia ocultas en colaboradores expuestos a ruido? ¿Qué otros exámenes se podrían realizar para detectarla? Excelente pregunta y súper válida. O sea, me encanta la pregunta porque no solamente existe lo que es la audiometría de rastreo o la utilización de un audiómetro para obtener esta información. Lo podemos obtener, no tiene tanta validación, no es tan específico porque la audiometría en audiología es el machote, o sea, es el machete. Pero tenemos muchísimo más pruebas. Puede llegar a ser lo que son las emisiones clínicas, podemos llegar a utilizar potenciales también, o incluso poder, si tenemos la posibilidad, o incluso en pacientes que queramos hacer estudios, poder llegar a ser un estado estable, por ejemplo, o poder incluso guiarnos, como les decía, con una impedanciometría, poder obtener esa correlación, si es tipo A de Yerger, si es tipo AD, si es tipo C, y también tener lo que es la ventaja de los reflejos acústicos estapediales y poder también tener una estimación de ese umbral. Básicamente existen muchas pruebas complementarias para poder también aportar y sumar a este plan de conservación. Gracias, David. Vamos con las dos últimas preguntas. Por aquí nos consultan, ¿qué profesionales deben estar presentes en el plan de conservación auditiva? Perfecto. Debe estar debe estar, lo importante sería que esté la persona encargada del departamento de salud ocupacional. Luego sería el médico de empresa, si existe o si es un outsourcing, tener comunicación con él en el caso que sea el audiólogo y el fonoaudiólogo, y tener una comunicación también muy importante con los líderes de la planta o el gerente perdón, sería el líder de cada turno, poder tener una comunicación bastante o sea, saber quién es el líder, porque es quien nos va a ayudar incluso a que nos esté mandando la gente, en quien nos esté diciendo, vea, él me dijo ayer que le dolía el oído, vea, él siempre, nunca siento que me escucha. Entonces también nos pueden aportar mucha información. Entonces creo que los principales pilares y los principales que deben de estar, repito, el de salud ocupacional, el médico de empresa y los líderes de cada proceso o de cada línea de producción, se puede decir. Gracias. Bueno, nos están llegando otras preguntitas más. Vamos a usar de ti con unas 3 preguntas más. Aquí nos pregunta René Badilla Calderón. ¿Recomienda búsqueda de umbral por vía aérea, un rastreo o audiometría clínica para cada uno de las audiometrías mencionadas? Ok, lo que se recomienda es una búsqueda de umbral aéreo solamente, no es hacer la audiometría clínica. La audiometría clínica, como ya lo dije anteriormente, sería hacerla posterior a la audiometría de confirmación, que esa audiometría de confirmación sigue siendo de rastreo o de búsqueda de umbral aéreo, y cuando ya tenemos esa confirmación, ahí sí, seguir con la audiometría clínica. Gracias. Aquí nos consultan, si una audiometría de base no pasó en los parámetros normales de adición, ¿en qué momento, repito, si la audiometría debe ser de confirmación, tomando en cuenta que es la audiometría de ingreso? Si la de base no pasó, ¿cuándo se repite? Antes de los 60 días debe ser lo correcto, repetirla. Sí. O sea, no, vamos a ver si le copié bien. Si no pasa la de base, se debe realizar antes del mes, antes de los 30 días. Es la correcta forma de hacerlo.
pero el paciente no puede pasar de estar ingresado en la planta más de 60 días sin haberle hecho la prueba. ¿Ok? Ok. Entonces, para que me entienda, si yo hoy, 28 de mayo, me hice la audiometría de base, tengo tiempo hasta el 28 de junio, o sea, tengo un mes para hacer la de confirmación. Sí, si no pasó, si no pasó ese paciente, ¿verdad? Si pasó, sería anual. Ok, por aquí nos consulta Karina Andrews. ¿Qué tipos de prótesis auditivas recomiendas para pacientes con FIRE? Perfecto. Muy buena pregunta porque estos pacientes, por ejemplo, si pensamos en poner un audífono intracanal o un audífono que sea dentro del oído o que, por ejemplo, incluso con molde, son pacientes que difícilmente lo vayan a tener una buena adaptación o una buena percepción del sonido. En el caso específico se recomendaría lo que es una adaptación abierta o con receptor en el canal y preferiblemente que tenga lo que es el control de tinnitus para poder de esa forma también tener la opción de enmascarar y poder ayudarle al paciente. Pero sí, en el caso de las adaptaciones para los pacientes con pérdida auditiva inducidas por ruidos, lo recomendable es hacer adaptaciones abiertas con receptor en el canal. Bueno, ya David, tenemos la última pregunta y nos consultan si el audiólogo está capacitado para realizar mediciones a ruido y qué recomiendas. Ok, no es nuestra labor, no estamos tampoco formados para hacer mediciones de ruido, no es el profesional afín, eh, pero pueden tener, por ejemplo, y yo siempre lo recomiendo, tener alguna especialidad o ponerse a estudiar, digamos, lo que sería en un grado de licenciatura o de maestría para poder complementarlo. Pero también depende mucho de la legislación de cada país, de qué permite o no el perfil de cada profesional para realizar. Al menos en Costa Rica, nosotros no podemos hacer esas mediciones de ruido. Bueno, David, primero que todo quiero darte las gracias por esta espectacular exposición. Estamos muy contentos de tenerte como uno de nuestros expositores en Acrópolis, las puertas abiertas para diferentes proyectos contigo. Te esperamos por aquí en Panamá. Y bueno, Gracias. a todos los que nos están en este momento acompañando, invitarlos a participar de nuestras próximas capacitaciones que se encuentran en pantalla y bueno, a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén enterados de lo último que hace Acrópolis Capacitaciones. Buenas tardes a todos, muchas gracias David. Hasta luego, muchas gracias.